¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a un programa más de Vality Consulting Group, en el cual, a través de nuestras plataformas digitales, Facebook nos encuentran como Vality, en Instagram como Vality-OCG y en nuestro canal de YouTube como Vality Consulting Group podrán encontrar este y todo el material que hemos venido recopilando a través del tiempo. Hoy un tema muy importante y por el cual tenemos el gusto de la visita de Toño Navarro, un buen amigo. Un buen amigo, actual regidor en el municipio de San Francisco del Rincón, en Guanajuato, y nos viene a platicar cuál es la actividad o las facultades que tiene la función pública con respecto al apoyo de emprendedores y empresarios formales. Toño, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Darío. Un saludo a todo el auditorio. Agradecer, por supuesto, la invitación a Vality Consulting Group, esta oportunidad que nos dan de dirigirnos con todos ustedes. Muchas gracias y a la orden. Gracias, Toño. Bueno, la primera pregunta que nos gustaría hacer es: ¿cuál es para ti el rol que debe jugar en términos generales, ya sea en el ámbito de competencia federal, estatal o municipal, el rol que debe tener la función pública, el gobierno, en generar programas o apoyos a los emprendedores? Yo creo que el emprender es una oportunidad que tenemos todos los seres humanos, pero por supuesto Guanajuato se ha caracterizado por ser un estado de progreso, de emprendimiento. En el gobierno del estado se han estado, por supuesto, impulsando este tipo de políticas públicas, también por supuesto de apoyo para los empresarios, y yo creo que hoy, desgraciadamente para todos, en todo el país, pues tú debiste haber sabido la noticia de la desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor, en donde por supuesto la facultad del Estado mexicano debe ser promover este tipo de acciones. Al final del día, quienes generan empleo, calidad de vida, bienestar, ingreso, pues son las empresas, ¿no? Los empresarios que arriesgan un capital, que arriesgan incluso solicitando créditos en un lado o en otro para poder emprender sus negocios y de esta forma generar empleos, generar ingreso a las familias y por supuesto en las familias mejorar su calidad de vida mediante esta capacidad de adquisición, ¿no? Ok, entonces significa, a lo mejor te voy a meter un poquito en apuros, pero generalmente los que nos dedicamos a emprender o a realizar alguna actividad, incluso los que tenemos alguna actividad profesional en la cual apoyamos de alguna forma a emprendedores, que por medio de alguna plataforma, algún programa que se tenga en un ámbito de gobierno, poder bajar algún recurso o alguna facilidad, claro, que se le pueda otorgar a emprendedores. ¿Para qué? Pues para facilitar un poco o aplanar el terreno por medio del cual el emprendedor va a cruzar su camino hacia el éxito empresarial, ¿no? Pero actualmente el gobierno federal, que es un poco lo que tú comentabas, señala que hay una nueva política económica en base a la cual se debe apoyar, dicen ellos, de abajo hacia arriba. Es decir, no hay que apoyar al empresario, sino hay que apoyar a la clase baja, sí, de tal manera que tengan un sustento, digamos, mínimo para vivir, que a partir de esta base que se va generando, hacia arriba se pueden ir creando estas posibilidades para que cualquiera tenga la facilidad de emprender si así lo desea. Una vez que se tiene cubiertas las necesidades básicas, pues te puedes preocupar por cuestiones como hacer un negocio, comprar mercancía. ¿Compartes esa visión o verdaderamente mejor hay que pensar en otra cosa? Yo creo que el gobierno federal se equivoca, el presidente de la República se equivoca en todas y cada una de sus políticas, y no lo digo yo, lo están diciendo los números. Hoy el país está por los suelos en tema de materia económica. Entendemos que el contexto es muy diferente, que hubo una pandemia, pero ha habido antecedentes de crisis también que el país y el mundo han sufrido, y nunca México había estado como hoy lo está. Yo creo que la sociedad mexicana lo que hoy requiere es, por supuesto, empleos dignos, empleos bien pagados, derechohabiencias, por supuesto, y esto responde a una corresponsabilidad entre el empresario, el emprendedor, por supuesto, y la sociedad en general. Yo quisiera saber, entonces, de dónde van a salir todo el tema del dinero para los programas sociales que la bandera, ¿no? Desde Jóvenes Construyendo el Futuro, apoyo a adultos mayores, si no es del ISR que pagan las empresas,
el IVA que pagan las empresas y demás impuestos, por supuesto, el impuesto especial a los productos y servicios, que es el IEPS que pagamos en la gasolina, y todos estos impuestos que al final del día los mayores aportantes a esa bolsa de dinero de impuestos, que son los que bajan los recursos y son los que logran ese tipo de programas, pues lo aportan las empresas y los emprendedores. Yo creo que el presidente de la República tiene, más allá de una idea de política pública, frustraciones muy fuertes en su personalidad. Yo creo que tiene complejos muy fuertes y no puedes estar pensando que debamos empezar como él dice, ¿no? De abajo para arriba. Yo creo que hoy la política económica del país ha venido dando resultados relativamente. Efectivamente no podemos ser ciegos ante tanta pobreza y marginación que tiene nuestro país. Algo ha fallado en ese sentido y algo hemos hecho mal a lo largo de estos años que tendremos que corregir, pero sin duda una política social, de desarrollo social como tal, debe ser financiada con dinero público, dinero de los impuestos que deban de pagar las y los empresarios. Toño, y de repente no ocurrirá, porque en la práctica sí existe de pronto esta mala costumbre, por decirlo de alguna manera, en que cuando me está yendo mal, pues culpo al gobierno, y quien tiene que solucionar mis problemas, pues es el propio gobierno. También puede llegar a ocurrir, o estamos en el riesgo, que cuando se generan plataformas de apoyo al emprendedor, entendido tal cual lo dices y comparto plenamente que ellos son los que generarán esas fuentes de trabajo donde el mexicano promedio trabajará y laborará y ganará sueldos, al menos que le permitan una forma digna de vida. Pero no ocurre también por el otro lado que de pronto los que somos empresarios, cuando nos va mal, pues le echamos la culpa siempre al gobierno, y esto nos conlleva a otro escenario, es decir, también nosotros como empresarios, ¿qué tanto apoyamos al gobierno para que él pueda retribuirnos de otra manera? Y ya hablo un poco pues de la cuestión fiscal, de la cuestión de impuestos. ¿No consideras a lo mejor que sí corremos ese riesgo? Yo creo que el empresario tiene, hoy más que nunca, Darío, en un contexto totalmente diferente en el que nunca habíamos estado, ni en el país ni en el mundo. El empresario y el gobierno deben de generar una sinergia de trabajo bastante estrecha, y te voy a decir por qué, por poner un ejemplo. Si una empresa de zapato está en crisis, entró en crisis por la pandemia, y el gobierno pues ya le solicitó a Fondos Guanajuato, que fue el programa que impulsó el gobernador Diego Sinue, en apoyo a las empresas, pues ya, ¿no? Solicitaste un crédito, solicitaste otro y solicitaste otro, y entonces son ya meses en donde el empresario ya debe de haber pensado también en otra estrategia de venta, en otra estrategia de mercadeo de su producto, y entonces definitivamente esa es la muestra más clara de que no nada más podemos estar esperando a ver qué el gobierno nos da y cómo nos ayuda, y que nos ponga ahora sí que, como dicen, todo sobre la mesa, ¿no? Sin embargo, precisamente por eso hablo de esa sinergia tan estrecha que debemos de tener. Si no hay empleo, no hay bienestar, ¿sí? Y si la gente no tiene que comer, entonces entramos en crisis más fuertes. Porque entonces, después de una crisis económica, puede venir sin duda una crisis humanitaria en donde podamos, y ya lo decían, ¿no? En días pasados, estamos, más de 500,000 empresas en el país están en quiebra, y estamos hablando de que alcanzaríamos los 70 millones de pobres en el país. Entonces, imagínate lo que esto representa para nuestro país, nuestro estado y por supuesto nuestros municipios. Hoy el llamado, yo creo, a todos es reinventarnos totalmente, no hay de otra, esto es una realidad que estamos pasando todos, y el gobierno sin duda solo no puede solucionar todo, ¿no? Debe de ser una corresponsabilidad por parte de la sociedad. Hemos visto de repente cómo ni en lo mínimo a veces la gente está dispuesta a colaborar en los temas de esta nueva normalidad, ¿sí? Y luego entonces sí culpamos a todo el gobierno, ¿no? Desgraciadamente así es, y esto ha sido durante muchos años, pero luego no vemos esa otra parte donde podemos nosotros colaborar. Insisto, sociedad, gobierno, asociaciones civiles, empresarios, hoy más que nunca debemos de tener una comunicación estrecha para entonces compartir cuáles son nuestras ideas desde el ámbito de competencia de cada quien, desde nuestra área de intervención, para entonces poder decir
Ejemplo, empresario y gobierno en una mesa de trabajo, definir cuáles son los mejores programas que puedan servirte a ti empresario para salir adelante. Y a ti emprendedor, cuánto es el monto, cuáles son las condiciones, ¿te conviene emprender en esto? O ahora, no sé, tú quieres vender paletitas, ¿no?, afuera de tu casa, pero bueno, ¿por qué no pensar hoy en el e-commerce, que es la nueva forma, ¿no? Entonces perdemos ahí de vista de repente algunas cosas y entonces vendemos paletas, pero las vendemos a través de una aplicación, por internet, con venta a domicilio, todos estos temas nuevos que hoy se han venido presentando y que hoy el Estado está haciendo su esfuerzo a través de COFOSE, me consta, la verdad mis respetos ahí al buen Luis Rojas, que es el titular, que ha venido impulsando una política digital bastante fuerte en el tema de fortalecer a las empresas en este nuevo mundo, en esta nueva normalidad a la que todos estamos entrando. Y eso involucra, por supuesto, al gobierno, insisto, a la sociedad y a los empresarios en una corresponsabilidad completa, en donde si no vamos todos de la mano, pero así estrechamente, va a ser muy difícil que salgamos adelante de esta crisis que hoy nos pegó a todos. Ok, bien, interesante esta perspectiva, porque sí, indudablemente que pues no toda la labor es del gobierno, tiene una actividad clave y fundamental. Sí. Si el gobierno se equivoca, me parece que todo se vuelve un desastre. Es bien simple, Darío, el gobierno no puede generar empleos, sí. O sea, no puedes tener a 30 millones de personas trabajando para el gobierno. Parecería que es su intención, sí, ¿no? Parecería. Pero... Exactamente, y el tema del asistencialismo genera que la gente pues fácilmente diga, pues sí, pues a mí me va a caer mi cheque cada 8 días o cada mes o cada 2 meses. Y luego también yo creo que, no todos, insisto, pero yo siento y creo que el asistencialismo nunca ha sido bueno. Yo creo más en el tema de que el Estado debe de ser ese ente que genere las condiciones de emprendimiento, crecimiento, desarrollo integral en las personas. Hablo desde el desarrollo social, la cultura, la educación, todos los medios suficientes para que tengamos gente competente para poder competir en el tema laboral. De acuerdo. Bien, y bueno, pasando entonces a otro punto, algo que está dentro de la función, quizá en este caso no del propio gobierno estatal, federal y municipal, sino que ahora pasamos a las legislaturas, que es cómo se regula, cómo se legisla, sí, también para favorecer esta cuestión del emprendimiento, ¿no? Uh-huh. Hoy de pronto, e incluso me voy más, ¿no?, a la cuestión laboral, a la cuestión de trabajadores. Algo que he platicado de pronto con algunos abogados expertos en derecho laboral. Establecemos que la contingencia movió todo, ¿no? El coronavirus vino a mover todos los ámbitos, desde el trabajador, el empresario, el legislador, el gobierno municipal, estatal, federal, en fin, cada quien. Ahorita me platicabas algo bien interesante, que había que modificar algunos reglamentos y leyes, sí, claro, en factor de poder trabajar de conformidad con las condiciones actuales. Sí. A partir de eso, decíamos o platicábamos en videos pasados que consideramos que la legislación actual no está completamente compaginada o actualizada a las condiciones actuales, es decir, se regula muy poco el home office, aún hay muchas dudas sobre la cuestión, por ejemplo, riesgos de trabajo. Bueno, hoy ya quedó un poco más claro que sí, aunque te accidentes y te caigas en tu casa, se le debe considerar un riesgo de trabajo. Sí. Pero una visión que tenemos en factor que, primero, por ejemplo, cuando trabajas en tu casa puede ser que trabajes más que incluso en la propia fuente de trabajo, eso por un lado. Segundo, también no hay factores de medición respecto a cómo hoy se mide. Hoy todo es prácticamente por horarios, ¿no? Dependiendo el horario en el que vas trabajando, son 7 horas y media u 8 horas. Pero no hay un cumplimiento específico de objetivos. Eso ya lo trasladamos a la elaboración de los contratos individuales de trabajo. La pregunta es, desde tu perspectiva, ¿consideras que jurídicamente, en materia legislativa, está regulado digamos, las condiciones actuales, o vamos en camino, o ya hay una visión, o simplemente estamos esperando que otra vez pase el coronavirus, pase la contingencia, llegue 2021 y volver a retomar lo que hacíamos hasta antes? Fíjate que, bueno, en el tema te lo comento como regidor que soy en el Ayuntamiento de San Francisco del Rincón, era un debate que teníamos, ¿no? Porque evidentemente, tú lo acabas de decir, la pandemia vino a cambiar todo y vino a cambiarnos a todos. Yo personalmente considero que por supuesto que no estamos, no tenemos una normatividad, una legislación adecuada a las condiciones que hoy vivimos. Tan es así que, por ejemplo, es lo que te comentaba, ¿no?
nosotros en San Francisco del Rincón tuvimos que reformar el reglamento interior del ayuntamiento para poder entonces validar todos los acuerdos que tuviéramos en las sesiones de ayuntamiento virtuales y desde nuestros domicilios o desde nuestra casa, ¿no? Entonces tuvimos que estar sesionando un par de veces ahí virtualmente. Hoy lo seguimos haciendo virtualmente, pero al inicio sí era complicado, porque entonces la ley orgánica municipal indica muy claramente que el recinto del ayuntamiento es un inmueble tal, donde el municipio y el ayuntamiento aprueban para que sea la sede de las sesiones del ayuntamiento, ¿no? Y entonces tú, al decir pues el inmueble o recinto, pues evidentemente estás hablando de un lugar que tiene paredes, que tiene edificación, que esto y que el otro, ¿no? Y entonces entrábamos en ese supuesto y decíamos, pues evidentemente los acuerdos que tomemos en el ayuntamiento van a ser inválidos porque estamos en una computadora todos, ¿no? Y ahí, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, entonces entró a reformar ese reglamento. Pero luego entonces vienen muchos más, porque a la hora, por ejemplo, de hacer cumplir que si el uso de cubrebocas, que si los establecimientos no puedan tener una ocupación del más del 30%, que si el tapete sanitizante en los establecimientos, que si el arco, que si todo este tipo de normativas, pues evidentemente entonces vienen otras reformas a otros reglamentos para hacer cumplir las nuevas modalidades de operación en los negocios, en las empresas e incluso en nuestros mismos espacios públicos, ¿no? Evidentemente, Darío, no hay una legislación, por supuesto, y en el tema laboral tú acabas de dar un ejemplo muy claro, ¿no? Existe la modalidad de que si eres empleado por honorarios, si eres empleado con una base, con derecho a audiencia, con todo este tema, o incluso cómo regulas, tú lo acabas de decir, el tema de home office, ¿no? En el tema de objetivos muy claros, que la mayoría de las empresas están acostumbradas a verte en el escritorio de 8 de la mañana a 4 de la tarde y se acabó ahí tu tema laboral, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con la gente que hoy tiene que trabajar desde casa? No también por su voluntad, ¿no? Sino porque pues también o son mayores de edad o están en algunos de los sectores de riesgo, son mayores de edad, están embarazados, diabetes, hipertensión, todo este tema de factores. Yo creo que ahí hay grandes huecos, grandes vacíos, y evidentemente, pues sin duda el exhorto aquí pues es a los diputados federales, ¿no? Definitivamente, sí, que son los que tienen que entrar a legislar en materia laboral. Esas atribuciones. Así es. Y también, retomando un poco el tema anterior, me parece bien interesante señalar que tiene mucho que ver también con la conciencia tanto de los trabajadores, pero también de los empresarios, porque hoy por hoy sí nos hemos topado con una realidad en la cual la gente, sobre todo en el momento que estuvimos en cuarentena obligatoria, sí, en que la gente trabajaba igual o más que en la fuente de trabajo, realmente nunca se detuvo respecto a la colaboración que hacía con las empresas. Sin embargo, lo que sí de pronto se detuvo fue el pago de los salarios. Incluso ocurrió que terminando la contingencia por ahí de junio, sí, muchos fueron despedidos, aun cuando pues, ellos siguieron ejecutando sus actividades. Pues también tiene mucho que ver, independientemente de la materia laboral o la materia legislativa en la cual se regule o no Ley Federal del Trabajo, también tiene que ver mucho con el tema de conciencia, de hacerse responsable de los actos al momento de contratar a una persona. Y al final del día, pues si se le va a liquidar, que se le liquide conforme a la ley. Y por otro lado, también el trabajador, pues que entienda y asuma que esto es una cuestión extraordinaria, ¿no? Claro. No es algo que ni el empresario quería, ni el gobierno quería. Y por tanto, bueno, también tenemos que asumir esa responsabilidad. Me parece que en muchos empresarios y trabajadores se cumplió a cabalidad y eso es algo muy bueno. Y hoy poco a poco se va recuperando el tema económico, muy poco a poco, pero ahí van echándole un poco de ganas. Sin embargo, sí de pronto detectamos esas fallas de un lado y del otro, ¿no? Trabajadores que de pronto querían ser un poco exagerados en el cobro y empresarios que también, pues poniendo a trabajar muchísimo a su gente, sí, caían en este error. Ahora sí que dice por ahí el dicho que en la vida del Señor hay de todo, ¿no? Sí, totalmente. Y yo creo que, había empresarios que por más que quisieran, de verdad yo conocí varios casos, por más que quisieran darle a la gente, hacer, deshacer, echar un maromas, un crédito, otro, pues era insostenible, Darío. La verdad es que tú sabes, y lo digo muy respetuosamente, pero es algo que tengo que decir muy puntualmente. Desde que inició este gobierno, las decisiones en materia económica han sido devastadoras. Y si unos empresarios ya venían arrastrando la mala racha económica en México, que ya venía desde entonces,
y luego les pega una pandemia y luego se alarga, ¿no? O sea, porque esto pues no lo esperábamos nadie de nosotros, desde incluso los pronósticos que salía y daba el subsecretario en materia de salud, ¿sí? Y entonces el empresario dijo, pues bueno, un mes, y luego no, pues después 2 meses, pues después 3 meses, y así sucesivamente. Digo, ponte en los zapatos de un empresario y dices, híjole, cabrón, o sea, que quiera a veces, pues el dinero se acaba, los bienes se acaban, y entonces, insisto, ahí es donde debió entrar el gobierno federal rescate de empresas, que él dice, o sea, el presidente dice que no, pero hoy todos en la calle, yo creo que no hay nadie que no vea la problemática social tan delicada que tenemos en materia económica, ¿no? Y que eso, por supuesto, insisto, derivará en un futuro en una crisis humanitaria con más pobres, con más carencias de todo tipo, ¿no? El otro día, por poner un ejemplo, amigo, la Plaza de la Tecnología, todos la deben de conocer, aquí en el centro de León. Fui yo porque tenía que arreglar una computadora y entré a un pasillo porque normalmente yo ya tengo mi técnico con el que voy normalmente, y llegué a la Plaza de la Tecnología, híjole, o sea, un pasillo que tú veías antes pues lleno de negocios, lleno de celulares, computadoras, todo lo que te imagines, pues hoy lo veías prácticamente vacío. ¿Por qué? Porque definitivamente el que era dueño de ese negocio, pues le fue imposible pagar la renta, y por supuesto le iba a ser imposible pagarle el sueldo al trabajador, y al rentero, por supuesto, pues de plano también ahí la merma, ¿no? Y entonces es toda una cadenita que definitivamente es donde dices, ¿quién dio por nosotros, ¿no? Evidentemente el dinero o la bolsa del Estado era imposible que ajustara para poder sostener esto, y al final del día también quien más cobra impuestos, pues es el gobierno federal, ¿no? Es quien en realidad absorbe la mayor cantidad de los impuestos y entonces distribuye. A lo que voy con esto es, definitivamente vienen retos grandes, vienen retos muy fuertes, pero es yo creo que ahí donde Guanajuato va a demostrar de qué está hecho. Somos gente de mucho trabajo, eso es algo que nos llena también de orgullo, y por algo somos uno de los estados más pujantes en el país en todos los sentidos, ¿no? Sí, coincido plenamente. Además, aunado a toda esta cuestión, bueno, sí deriva también de un aspecto financiero en el cual las empresas que sobreviven o lo hacen porque ya estaban preparadas para los tiempos actuales con el e-commerce, totalmente coincido, o la otra es que utilizaron un apalancamiento. Por eso es que la verdadera crisis no se ha visto, sino se va a ver en el momento en que no nos dé para poder pagar la deuda principal y los intereses que se puedan llegar a generar. Eso también nos conlleva a un cambio de cultura, ¿no? Entender de pronto que depender 100% ahora de la negociación presencial es un riesgo, eso por un lado. Hay que trasladarnos ya, si se puede, al e-commerce, al tema de vender por medio de las plataformas digitales. Pero el otro es financieramente, me parece que también tenemos que generar una educación, creo que también es una labor del propio gobierno, generar esta educación en la cual el empresario aprenda también ya de finanzas. A veces nos aventamos de manera muy sencilla, agarramos nuestro dinero, empezamos a comprar mercancía, empezamos a vender, pero a veces incluso funcionando el negocio ocurre que pues agarramos toda la utilidad y nos la gastamos, ¿no? Entonces también tiene que ver con una cuestión de educación. Definitivamente, yo creo que en la escuela pues nadie nos enseñó. Para empezar, jamás un tema de cultura del ahorro, jamás un tema de promoción de la cultura de las finanzas personales. Digo, yo no recuerdo, yo en la escuela yo creo que nadie puede hablar de que nos hayan educado desde que estábamos chiquitos. Si no fue en nuestra casa, en la escuela no lo vimos, ¿no? Y ahí sí puede que entre el gobierno federal, pero definitivamente también por otro lado es apostarle con todo y a pasos acelerados a nuevas tecnologías, ¿no? Y definitivamente ese cambio en la política económica, cultural, laboral, educativa, de salud, son competencias federales, Darío. Sí, en gran parte son competencias federales, y definitivamente en lo que podamos, por eso insisto, es el tema de la unidad social, asociaciones civiles, ciudadanos, todos unidos para poder entonces impulsar sí los cambios, las transformaciones desde abajo, para poder presionar al poder siempre, ¿no? Yo creo que la apuesta hoy debe ser Industria 4.0, sin duda. Es un tema que ya tiene años y que en México pues medio lo habían visto, nunca lo tomaron en serio, y hoy están aquí las consecuencias, ¿no? Otros países
que están más avanzados en estos temas, pues han tenido una capacidad de reacción pues más ágil, ¿no?, ante esto, porque ya tenían avanzado una gran parte en estos temas de Industria 4.0. Sí, de acuerdo, sí. Insisto, es una cuestión cultural, vamos a ir evolucionando, a veces quizá necesitamos un golpe como este para entender que el paradigma se tenía que cambiar, no llegó de golpe, nos forzaron a hacer este cambio, pero pues de todo, incluso siempre en las crisis hay algo bueno que aprovechar. Toño, quisiera cerrar nada más con una reflexión y al final que me digas tu punto de vista. En ocasiones parece, cuando estamos desde el lado de empresario y del lado de un prestador de servicios, del empresario, en mi caso abogados, contadores, fiscalistas, parecería que de pronto el gobierno estaba preparado, y dígase todos los niveles de gobierno, pero voy a señalarlo puntualmente, como tú lo comentas, prácticamente todos los impuestos son a nivel federal, y la autoridad recaudadora es particularmente el SAT. Hay algo que nos parece de pronto increíble, es que el SAT estaba preparado, listo, para asumir un cobro y presentación de declaraciones por medio de plataformas digitales, es decir, la obligación fiscal jamás se extinguió en ningún momento a partir de que inició la contingencia. Durante la contingencia, pasará la contingencia y la plataforma seguirá ahí lista para recibir todas las obligaciones, declaraciones informativas y pago de impuestos. Sí. Eso es algo brillante y me parece realmente considero que fue muy inteligente, porque si no, imagínense el caos que se hubiera suscitado en caso de no poder recaudar. El problema viene en la contraparte, que no estaban preparados de pronto para ofrecer el servicio al contribuyente. Se cerraron citas, un empresario que quisieran hacer no podía ir a sacar su registro federal de contribuyentes. Ni la firma electrónica. No hay firmas electrónicas, se prestó a corrupción incluso dentro de la propia autoridad fiscal, obviamente no de todos, me consta, hay gente muy buena y muy brillante dentro de estas autoridades. Sí. Sin embargo, se prestó para esto y la propia autoridad lo reconoció y cerró las citas por medio de internet. La pregunta que te quería hacer, o la reflexión que quería hacer es, ¿qué nos lleva entonces a entender que de pronto el gobierno sí está siempre preparado para todo aquello que le beneficia, pero de pronto al momento de utilizar esos recursos que le llegan, esa canasta llena de dinero que tiene para repartir y distribuir en todo lo que también se ocupa, que no es poco, sí, pero por qué generalmente no está preparado para ofrecer el servicio al contribuyente, al ciudadano? Yo creo que son visiones diferentes de cada gobierno, ¿no? Desgraciadamente, híjole, no quisiera politizar de más, de verdad, la entrevista, mi estimado, porque sé que el tema es aquí apartidista, pero tengo que decirlo con toda claridad, ¿no? Las decisiones rancias del gobierno federal, porque no tienen otra definición, definitivamente tú lo acabas de decir, me consta, pues el emprendedor no tuvo cabida en estos meses, porque ni siquiera podía sacar su RFC, no podía sacar su firma electrónica, no podía hacer otro tipo de trámite que no fuera declaración y pago. Entonces el emprendedor quedó fuera de la lista y fuera de la jugada durante la pandemia, cuando definitivamente pues la pandemia también requirió nuevos emprendimientos, ¿no? Desde un tema de servicio a domicilio, aplicaciones digitales. Aún así, todavía de pilón nos graban y nos ponen un impuesto a quienes usamos el Uber, usamos el Uber Eats o cualquier tipo de aplicación digital, ¿no? Que hoy ya también genera un impuesto. Yo creo que son visiones diferentes. Yo creo que hoy el gobierno federal, errores sobran los que ha cometido en todos los temas, porque pues tampoco vimos apoyos sociales que llegaran a las personas más necesitadas, que estaban en riesgo por el tema de la pandemia o por otras situaciones. Tuvimos ahora, no hace mucho también, Mérida, ahí Yucatán, pues como tal, el azoto con el tema del huracán, pues tenemos un Fonden sin recursos, ¿no? Que es el Fondo Nacional para Desastres Naturales. Entonces, es ahí en donde ves la visión de cada uno de los gobiernos y te das cuenta la diferencia entre un gobierno humanista y un gobierno que simplemente quiere hacer valer sus intereses, como lo digo con toda claridad, es el actual gobierno federal, ¿no? Si venga señor para acá, páguenme, y en qué momento vimos retribuido todo ese dinero, como lo acabas de decir, en el bien de la ciudadanía, porque había empresarios que gritaban, o sea, solicitaban a gritos prórrogas para los pagos, y claramente él lo dijo una y otra vez: no va a haber plazos, no va a haber apoyos, no va a haber rescates. Y entonces esto nos genera hoy una gran crisis.
Yo creo que los gobiernos definitivamente debemos ver siempre un sentido humanista, ¿no? Y yo creo que la historia, mi estimado Darío, juzgará a cada gobierno, ¿no? Al gobierno federal, a nuestro gobierno del estado y a los gobiernos municipales en la medida del recurso que le han destinado en comparación del recurso que tienen para ejercer anualmente. ¿Cuántos de ellos decidieron decir, puta, o sea, no pavimento 2, 3 calles, pero mis ciudadanos necesitan comer, ¿no? Y entonces hacemos comedores comunitarios o regalamos despensas o vemos de qué otra forma apoyamos, porque la realidad fue que mucha gente se quedó sin trabajo, o mucha gente recibía la mitad de su sueldo, o mucha gente pues de plano ni eso, claro. ¿Sí? Y entonces, insisto, yo creo que la historia juzgará el tema de los gobiernos. Yo creo que esto viene a darnos una lección muy fuerte a todos en el tema de todos los ámbitos de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, porque la realidad es que no estábamos preparados para esto, ¿no? Y muchos pues definitivamente no supieron reaccionar. De acuerdo, flexibilidad y capacidad de adaptarse a las circunstancias. Así es. Se vieron en gobiernos, se vieron en empresas, como tú lo comentas, tal cual. El que no supo reaccionar a tiempo pues tendrá que asumir las consecuencias dentro de su negocio y también dentro del propio gobierno. Así es. Toño, muchas gracias por tu visita. Un gusto. Yo creo Estamos que aquí. Vale la pena alguna otra entrevista después porque se quedaron muchos puntos sobre la mesa, pero la verdad la información que nos vienes a señalar muy interesante y ojalá pues realmente todos, nunca es tarde para entender y nunca es tarde para comenzar a generar estos cambios sociales que se tienen que hacer, porque la realidad, lo decía hace un momento, es que ya no vamos a volver a hacer nunca jamás lo que ocurrió en enero, febrero, marzo 2020. Marzo 2020 hacia el futuro es otra realidad. Toño, muchas gracias por acompañarnos. Darío, muchas gracias por la invitación. A todos pues desearles éxito de verdad, de corazón, que todos sus emprendimientos, sus proyectos de aquí para adelante sean de lo mejor, y yo sé que unidos vamos a salir adelante de esto. Un saludo a todos. Gracias, hasta luego.